Buenos días, bienvenidos a todos a la sala 29 del Museo Arqueológico Nacional. Vamos a realizar hoy la explicación de esta obra magnífica, que es una silla de manos con paneles pintados por Luis Paret y Alcázar. Las sillas de manos constituyen un medio de transporte unipersonal que eran utilizadas pues en el interior de palacios, para trasladarse también, para trasladar a las damas, a clero o a otro tipo de personas también, no solo en el interior de palacios, también por las calles de ciudades o incluso en algunos caminos intransitables o inaccesibles a otro tipo de vehículos. Aunque tienen sus antecedentes en las literas y palanquines que se utilizaron en Oriente también y en Grecia y en Roma, digamos que las primeras sillas de manos que se fabricaron también en siglos posteriores eran modelos que costaban de la silla, justamente a los que se colocaban unos varales para poder izarlas y transportar al pasajero bien a manos o a hombros de los porteadores. Posteriormente, para asegurar, digamos, la comodidad del pasajero y también protegerlo de las inclemencias del tiempo, comenzaron a construirse cabinas o cajas, una estructura arquitectónica de cabina o caja, que disponían de una puerta frontal de acceso, de vanos en los que se incorporaban ventanas, tanto en el frente como en los laterales, que iban, por supuesto, cubiertas. De acuerdo. Bueno, pues hay que decir que por lo general este tipo de carruajes se realizaban o se utilizaban mucho para lo que era la estructura. En otro tipo de carruajes también de la caja se podían utilizar el roble, el fresno, para los paneles, digamos, del exterior, el nogal, y la madera de pino para el techo y también el suelo. Veremos que en esta caja las maderas que se han empleado son también diferentes. Las sillas de manos fueron muy utilizadas no solamente en España también, y en Europa, también en Iberoamérica, durante los siglos XVII y XVIII, y el exceso en la suntuosidad de todos estos objetos llevó también a promulgar una serie de pragmáticas que intentaban evitar el exceso de la suntuosidad, del lujo en estos objetos. Se precisaba de la confianza de los maestros constructores de carruajes, de banistas, de tallistas, de carpinteros también, de fabricantes de sedas, de tejidos, de vidrieros, por otra parte, de doradores, de pintores, de guarnicioneros. Numerosos artífices confluían también en la realización de estas sillas de mano. Esta, concretamente, que posee el Museo Arqueológico Nacional, llega a este museo en 1872. De la silla sabemos que perteneció a la Casa de los Condes de Altamira y que posteriormente fue comprada por el Museo Arqueológico Nacional en casi 18.000, 19.000 pesetas de la época, en 1872, que era una cantidad importante, a Vicente Juan y Amat, un coleccionista. Por lo tanto, ingresa en un periodo muy breve después de la creación del museo, que se crea en 1868, en 1872 la tenemos aquí. Las restauraciones que se practicaron a la silla justamente en el 2000 y en el 2013 nos han permitido conocer con mucho más detalle la ejecución de este ejemplar, también las técnicas empleadas, los materiales, definirlos perfectamente. Entonces, en el 2000 se restauraron los paneles pintados, que luego hablaremos de Luis Paret y Alcázar, y en el 2013 se hizo una intervención, digamos, en toda la estructura de la caja, también en el interior. Bueno, como ven, pues la estructura es una cabina. ¿Y cómo se realizaban? Generalmente, inicialmente eran los maestros constructores de carruajes quienes realizaban el diseño que presentaban al cliente, que había encargado la silla. Una vez aprobado por pues se dibujaban
las diferentes partes en escala 1:1, es decir, en una escala real, para que posteriormente en el taller de los maestros y los carpinteros realizaran las diferentes piezas por separado para luego ensamblarlas. A veces con una mezcla de aceite y albayalde, y colocar también posteriormente los tableros. En la puerta y los laterales constan, como ven, de ventanas, de 3 ventanas o vanos que han sido recubiertos también con vidrio. El interior, que probablemente se pueda ver mucho mejor en el vídeo que se suba a YouTube, pues el interior está enteramente tapizado con terciopelo de seda con brocado de hilo metálico. El tamaño es muy pequeñito, es para que pueda viajar en el mismo una persona, de dimensiones más reducidas, porque estamos hablando también del siglo XVIII. Digamos que la escala y la estatura ha variado mucho en estos 2 siglos. Pues el interior totalmente guarnecido, tapizado con terciopelo de oro con brocado de hilo metálico. Tiene también un banco de madera sobre el que se dispone un almohadón tapizado también con el mismo tejido, y tiene reposabrazos. En la zona de los reposapiés, justamente, la restauración permitió conocer que el reposapiés se había realizado con crin de caballo, que posteriormente se había tapizado y se había claveteado a la estructura también de madera. Unos ganchos, unos tirantes metálicos situados sobre las ventanas laterales también permiten disponer unas cortinillas con las que el pasajero podía salvaguardar su intimidad cuando así lo deseara. En cuanto a los vidrios de las ventanas, fueron realizados con la técnica del vidrio soplado, el vidrio plano, con la técnica artesanal, tal y como se sigue realizando también en la Real Fábrica de Vidrio y Cristal de la Granja, y pueden ustedes observar cómo se realiza. Se realizaba con la caña de soplar, que es una barra metálica de hierro que puede tener unos 30 centímetros, unos 50 centímetros, y el maestro vidriero tomaba la posta, la masa en fusión de vidrio incandescente, y podía soplar al aire o a molde, pero en este caso al aire, para conformar un gran cilindro de vidrio al que posteriormente se le practicaban 2 cortes longitudinales para que fuera expandiéndose, dilatándose. Se colocaba sobre las mesas de vaciado, después se le aplicaba otro nuevo corte longitudinal para que se asentara, y luego se llevaba a la denominada arca de recocido, es decir, un lugar intermedio también dentro de los hornos en que el vidrio se pudiera ir enfriando progresivamente para evitar resquebrajamientos también del mismo. Esta fabricación artesanal, digamos que es muy perceptible en las pequeñas burbujas, las aguas de los vidrios también. Y lo curioso, aunque se sujetaron en todo el perímetro interior con un material rígido que va también forrado de este tejido, poseen 2 cintas de seda que permitían en los laterales justamente desplazarlos, bajarlos y esconderlos, digamos, en una especie de compartimento situado entre los paneles interiores y el panel exterior. Es decir, pues se podía tomar el aire, ¿no? Se podía durante el día. La estructura, hemos dicho que es de madera de pino, también lo son los paneles sobre los que se ha pintado al óleo, y posteriormente se recubrieron absolutamente todos con una estructura orgánica vegetal con una talla realizada en madera de caoba, que posteriormente fue dorada. Invade toda la talla, como ven, no solamente los perfiles estructurales de la caja, la puerta, los diversos paneles, se prolonga en, digamos, los remates superiores, también inferiores, y es una delicada estructura orgánica, es como si la caja lo fuera una estructura orgánica, y las tallas vegetales y florales van invadiendo
delicadamente también los paneles. ¿Qué se reprodujeron aquí? Algunos de los ejemplares botánicos, algunos de las que podemos observar son acantos. Y de hecho, en toda la parte inferior veremos cómo también se reproducen esas grandes volutas del acanto. Y lo que permite esta parte inferior es asentar la caja, pero también aislarla del suelo. No hay un contacto directo también con el suelo. Existen también, aparte de los acantos, laureles, que es una planta ligada también a ese sentido perenne de eternidad, y a los laureles que se otorgan también en el Parnaso a aquellos que han conseguido la gloria para merecerlos. Grandes rosas carnosas que son tan frecuentes en toda la pintura del siglo XVIII, no solamente en la pintura, también en todos los objetos de artes decorativas, sea en porcelana, en loza, en cristal, ¿de acuerdo? Pues estas grandes rosas carnosas pueblan también toda la silla y luego parece haber ejemplares de pequeños claveles, de alelíes, quizá de margaritas. La parte superior, el remate superior, como ven, posee toda una guirnalda floral y vegetal con algunos canastillos en los laterales, y en la parte superior del techo, que el techo también, digamos, la techumbre fue asimismo tapizada en terciopelo de seda con brocado de hilo metálico, pues hay un gran canastillo repleto de flores y de plantas. El dorado es un dorado muy especial porque es un dorado que se realizó al agua. Este tipo de dorado pues, se utilizaba no solamente en la preparación, como hemos dicho también de la madera, pues podía utilizar yeso mate y yeso grueso, pero se utilizaba una mezcla también de agua con cola. Es un dorado muy, muy delicado y que es más apropiado para los interiores, para los interiores para objetos que van a ser utilizados en los interiores de los edificios, de los palacios, porque su exposición justamente al exterior y a las inclemencias climáticas puede dañarlo mucho más. La silla va provista de dos andas, de dos largas varas que creo que tienen 3 metros y 17 centímetros, de más de 3 metros de longitud, y para sujetarlas se colocaron en cada uno de los laterales 2 apliques metálicos que también han sido labrados y han sido dorados, con un dorado también al mordiente, con una especie de aceite, de barniz graso que permitía la fijación de estado lento, permitía la fijación también del oro, al igual que la manilla de la puerta. Estos anclajes tienen en su parte justamente, en su parte exterior, unos clavos que actuarían como de tope, justamente para que las andas no se desplazasen, porque la silla era llevada por 2 o más porteadores, que se ayudaban justamente de estos arneses que eran fabricados también por guarnicioneros. En cuanto a las pinturas, los 7 paneles de las sillas fueron pintados por el gran Luis Paretti Alcázar, un pintor que nace en 1748, es el mismo año de nacimiento de Goya, aunque él fallece antes, fallece en 1799, pintor exquisito y uno de los mejores pintores del siglo XVIII también, de una tremenda erudición. Se forma tanto en Madrid como en Italia, no en Roma, sino en diversos puntos. Fue protegido del infante Luis Antonio de Borbón, que era hermano también de Carlos III. Va a recibir encargos reales. También la obra que tenemos, La comida del rey en público, justamente de Carlos III, que tenemos en el Museo Nacional del Prado, le pertenece. De hecho, ha habido una exposición magnífica este verano que ha reunido una gran cantidad de obra del pintor y ha arrojado nuevos enfoques también sobre el mismo. Esta silla, que se venía datando tradicionalmente entre 1770 y 1775, en esta exposición la comisaria la ha resituado en una cronología en torno a 1780, por confluencias estilísticas, porque
de algunos de los personajes representados. Digamos que no tenemos documentación para saber en la actualidad quién la encargó, cómo se fabricó, pero desde luego dentro de un contexto áulico, digamos que estas sillas a veces se situaban también dentro del contexto nupcial o dentro de un contexto de uso también muy lujoso. En cuanto a los paneles de la silla, pues todos los paneles están relacionados o presentan escenas de la mitología clásica y escenas relacionadas con el amor que triunfa ayudado por las acciones de la amistad. En el panel frontal podemos contemplar a Anfítrite, la Nereida, de la cual se había enamorado Poseidón, el dios de los mares, y que en un primer momento, al contemplar al dios, veía que era una mujer joven, de acuerdo, pues al contemplar a Poseidón, ya anciano, barbado, de largos cabellos, se sintió atemorizada y, según la mitología, huye hacia los confines del mundo, quizá hacia las columnas de Hércules, ¿de acuerdo? Los delfines, que forman parte también del séquito del dios del mar de Poseidón, digamos que la persiguieron y lograron convencerla, fundamentándose sobre todo en las cualidades del dios, en el poder del dios del mar. Entonces, la Nereida Anfítrite, en este medio marino acuático, pues llega a lomos sobre una venera, sobre una gran concha o venera, a lomos también de un delfín, y que la trae a la presencia justamente de Poseidón. Vemos un personaje anciano, barbado, pero de torso hercúleo, que se presenta casi genuflexo, casi en actitud de adoración o de robo frente a la prometida. Él está coronado por laurel, ella lleva un tocado de perlas, las perlas que son, digamos, las joyas relacionadas con la diosa Venus o Afrodita, porque supuestamente cuando Afrodita emerge del mar, el agua, las gotas de agua del mar, al recorrer su cuerpo, no pudiendo resistir tanta belleza, se convirtieron en perlas también. Lleva también un ceñidor dorado, su túnica blanca, y luego hablaremos también de la importancia de este ceñidor. Se escenifica aquí también el triunfo del amor. Vamos a ver si podemos contemplar, porque es difícil, con una pieza de estas dimensiones poder seguir, pero bueno, en el panel lateral izquierdo, en el inferior, lo que vemos es a Jasón, ayudado por el más célebre de los centauros y su educador, que era el centauro Quirón, que va a conseguir el vellocino de oro. Se va a enfrentar al dragón que guardaba el vellocino de oro. Jasón se embarca con los argonautas en la nave Argos, se dirigen hacia la Cólquide para recuperar el vellocino de oro, esa piel de carnero dorado, ¿de acuerdo?, que está muy vinculada no solamente a las monarquías europeas, también a la monarquía española, y que en la actualidad pues, sigue siendo la más alta condecoración o una de las más altas condecoraciones que se pueden otorgar. Jasón, ayudado por Quirón y también contando con la protección de un ungüento mágico que le defendía del fuego y que le había sido facilitado por su enamorada Medea, una hechicera, se va a enfrentar al dragón, aquí en forma de serpiente, y dirige su lanza contra él mismo. En el panel superior vemos a Cupido Eros, también que porta una antorcha encendida. La antorcha encendida es un símbolo también del amor y está acompañado de un can, de un perrito, quizá el can sagrado de la maternal diosa Artemis, que en un tiempo se creyó también la madre de Cupido, y en este caso el perro aludiría a la fidelidad. Bueno, por una parte tenemos en este panel del lateral derecho, parcialmente oculto por el anda, ¿no?, pues tenemos a Mercurio
en su papel de educador de Eros. Eros, pido que es una fuerza primordial que se engendra la vida a partir del cielo y de la tierra también, pues Mercurio, que está sentado, está educando a Eros. Vemos que hay un gran pliego justamente que el niño está pues leyendo, está señalando también. Tras ellos hay una media columna con un medallón en el que se inscriben dos manos unidas, que son el símbolo del matrimonio y también de la amistad verdadera. A los pies de los mismos van a descansar los atributos que les corresponden, aunque Mercurio, que es el mensajero de los dioses, Mercurio o Hermes, ¿de acuerdo? Con su pegaso o su gorro alado, pues aquí hace descansar su caduceo, la vara en la que se enroscan dos serpientes, y digamos que Mercurio es el protector, es el mensajero de los dioses, como hemos dicho, y es el protector de los viajeros, de los caminos, de los banqueros y también de los ladrones. Y de Cupido tenemos el Carcaj con sus flechas que según a la tradición, si poseían una punta de oro y se eran disparadas hacia las personas, producían el enamoramiento, pero si alguna de las personas les llegaba una flecha con una punta de plomo, producía una aversión hacia el otro. En el panel superior tenemos de nuevo a Cupido con la antorcha encendida, y luego semioculta por una nube tenemos un yugo con una guirnalda de rosas. El yugo hace referencia también al matrimonio. Cónyuge viene de justamente llevar el mismo yugo. Y de hecho, en ceremonias religiosas de hace muchísimos años, a veces se colocaba un yugo a los contrayentes también del matrimonio. Y en la parte trasera, en estos paneles también curvos magníficos, vamos a tener en la parte superior a dos diosas importantísimas del Olimpo, como son Juno y Venus. Juno, que es la esposa de Júpiter y protectora de los vínculos matrimoniales, y Venus, que es la diosa de la belleza, también del amor. Sentadas sobre una especie de trono de nubes, también detrás de las mismas podemos ver los carros que las conducen por el cielo. El carro de Juno está tirado por pavos reales. El pavo real es el animal que se asocia a Juno. ¿Y por qué? Sabemos de las múltiples aventuras de Júpiter, Zeus, del esposo de Juno, y una de las mismas es justamente cuando él quiere yacer con Io. Llega Juno en esos momentos, Zeus envuelve a Io en una nube, la convierte en una ternera y lo que hace es regalársela a su esposa Juno. Juno lo que hace es colocarla bajo la protección y la salvaguarda, digamos, la vigilancia del pastor Argos, y va a ser Hermes, justamente, el mensajero de los dioses, quien sea el encargado de dar muerte al pastor, que, según la mitología, poseía 100 ojos que descansaban a... Cuando Juno descubre que Argos está muerto, lo que hace es apiadarse de él, recoger los ojos de Argos y colocarlos en la cola del pavo. Ella lleva un ceñidor también, como el ceñidor que llevaba Antíope. Y porque Homero narra que justamente para atraer a Júpiter de nuevo, Venus le concedió a Juno este ceñidor que encerraba toda la voluptuosidad, el deseo, las opciones del entretenimiento amoroso y de acuerdo de los juegos del amor, para retener también a Júpiter. Venus va tocada con rosas que se repiten, digamos, en todo lo que son las aplicaciones de las tallas, y la rosa es una flor consagrada a Venus por su suave olor, por su color, por las espinas que la protegen, y porque el amor no está exento también de dolor, como sabemos. Entonces, los animales que tirarían de su carro serían las palomas. Tal y como se decía en la época también, son palomas
son animales que se dedican intensamente al connubio amoroso y que tienen muchísima fertilidad, mucha reproducción. En la parte, bueno, hay que observar que entre las nubes hay un arco iris, por otra parte. En la parte inferior vemos a Pigmalión, el escultor que se enamora de la escultura femenina que él mismo ha creado. ¿De acuerdo? Él, Pigmalión, pide al cielo que den vida a la escultura. Juno se apiada del mismo y envía a Iris, que es la personificación del arco iris, esta figura femenina alada que llega con la antorcha de fuego encendida boca abajo, símbolo de que la aventura amorosa ya ha dado comienzo. Ella toca levemente la piedra y vemos cómo se está produciendo esa transformación de la piedra, de la escultura pétrea, a la vida, a través de las carnaciones, del rostro y del pecho de la escultura que él mismo ha creado. A su lado aparecen algunos útiles y algunas obras relacionadas con la escultura y con el dibujo, y ante los mismos se sitúa un trípode a modo de ara, también que está encendido como de ofrenda de sacrificio. Y hasta aquí, pues, lo que os quería contar también de la chica en nuestro disparos.